Bueno, entonces acá tengo un sistema cartesiano con una función genérica, cualquiera f de x, y vamos a hacer un experimento en esta gráfica. Primer paso, vamos a marcar un punto x en la abscisa. Vamos a suponer que acá tengo el punto x. ¿Okay? Acá está brillando. Vamos a... No sé de dónde me brilla ese punto, te digo. Ese es por el foco de la luz. Bueno, ahí le voy a dejar ahí. Entonces, Sí. tengo acá el punto X. Este punto X, a cortar acá en este punto que podemos llamar con cualquier letra, pero punto A vamos a poner. Si este valor de X, acá ¿qué se mide? Se mide la función. O sea que este sería el valor de Ya. f de x. ¿Okay? Voy a hacerlo más bajo. Voy a hacerlo un poco más bajo para utilizar mejor el gráfico. Si no me va a salir, Dale, ahí le avisas para que a no me salga Silvi muy que quiere aplastado. entrar. Dije. Entonces voy a marcar un punto X. Y acá en el punto que corta la función me va a determinar el valor de f de x. Bien, si yo tomo una amplitud, una Le voy a determinada mandar el link a amplitud... Sil. ¿Cómo? ¿No se Le voy a ve? mandar el link a Sil. Sí, se ve, profe. La chica está pidiendo el link para ingresar. Ah, el mismo de siempre. Bueno, ahí le digo. Ahí está en el grupo, está. Ahora le paso. ¿O le pasaste vos? Profe, tenés que pasar el link siempre. No, yo le ¿Cómo? dije que es el mismo, no tener, Sí. dijo. Pasale vos, dijo que no tiene. Bueno, ahí está. Vamos a esperar que entren y repetimos el experimento. Sí. Ya se repetió hoy 3 veces, profe. ¿Qué dijo ahí donde usted escribió, profe? Ahí mencionar algo así, en pizarrón. ¿Cómo? ¿Qué dijo ahí abajo donde usted escribió en el pizarrón? Marcar un punto X. Ah, ¿Sí? Marcamos acá el punto X. sí. Y eso tiene como valor de función f de x. Sí, sí, sí. Después vamos a tomar una amplitud h. ¿Sí? Que no se ve el pizarrón. Sí se ve, profe, pero no se veía la letra. Qué porquería, te digo. Lo voy a tomar así. H. Ah, pero corro este y se corre de vuelta. Me está tomando el pelo esto, te digo. Tranquilo, profe, ¿no tomaste el whisky hoy? No. ¿Ahí se ve mejor o nada? El brillo no le vas a sacar, profe, porque ese es por el foco de la luz. No, es el reflejo de la pantalla. La pantalla de la Sí, por computadora el... refleja. Entonces, si yo le giro... Vuelvas a girar tu brillo, va corriendo junto con tu compu. Pero la cosa es que se vea el gráfico. Pues si no se ve el gráfico no van a entender nada.
Baja un poquito más. No, el Ah, no corre. reflejo de la Quedó. pantalla del pizarrón, ahora me doy cuenta. Pensé que era la luz, pero no es la luz. Mira, es la pantalla, ¿ves? Bien, bien ahí. Agarra. Bueno, entonces, ¿esperamos a la chica o seguimos? Porque acá ya vamos varios No sé si minutos van a... y va a ser mejor que comencemos de vuelta. Oh, quiere decir que no va a entrar, porque son 7:30 casi. 7:25. Por eso vamos a hacer un zoom nomás. Bien, entonces, te explico cómo es el tema derivada y vamos a plantear un ejemplo. Entonces, el concepto de derivada, ¿cuál es? Bueno, para hablar del concepto tenemos que dar una breve explicación como el que estamos intentando hacer ahora. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo marqué un punto X y obtuve, ¿sí?, acá un punto A sobre la función y el valor de esta función es f de x. Si yo me desplazo un valor h sobre el eje x, ¿sí?, desde x me desplazo un valor h, hasta acá, ¿sí?, me desplacé h, ¿sí? Si esto acá medía x y yo me desplacé h, este punto acá va a ser x más h. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tomé una amplitud h. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de esta función? Voy hasta el punto que corta la curva, vamos a llamarle punto B, y la función va a tener como valor de función f de quién es esto, f de x más h. ¿Sí? Bueno, yo puedo unir estos dos puntos, A y B. Si yo uno esos dos puntos, A y B, ¿sí?, uno esos dos puntos, A y B, bueno, por ejemplo, voy a unir el punto A y B. Y tengo esta recta que está en verde, vamos a decir, que no sé si se observa. ¿Sí? Entonces, como experimento, marqué un punto X sobre el eje de X que tengo acá. ¿Sí? Como segundo punto, tomo una amplitud H sobre el mismo eje X, ¿sí?, y obtengo este punto que es X más H. Para cada uno de estos puntos obtengo la función, en este caso va a ser f de x, y acá va a ser f de x más h. Trazamos acá una recta que une los puntos A y B donde se cortan con la función. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo h comienzo a disminuir su valor? O sea que h, en vez de valer toda esta amplitud, yo empiezo a disminuir. ¿Qué va a pasar con esta recta B si yo a h empiezo a disminuir? Y por ejemplo, va a este punto acá, ¿sí? Tengo este punto, entonces la recta va a ir aproximándose a este Ya de punto. posición. O sea que este B se va a ir corriendo a este punto B', ¿sí? Voy achicando más todavía, ¿sí? Este punto B ahora va a ir a este punto B segunda, vamos a llamarle, y voy a tener otra recta, y así sucesivamente, ¿sí? Voy achicando H cada vez más, hasta obtener acá el punto B tercera, por ejemplo, hasta tan chiquito que sea h que llegue a cero. Entonces toda esta recta, toda esa recta, va a quedar reducido a una sola recta que va a ser tangente al punto A, como esta recta en rojo. O sea que esta recta en rojo toca en un solo punto a la función
a esta función que estamos representando acá. Esta función genérica que representamos. ¿Sí? Sí. Esta es la curva de f de x. Entonces, en ese punto, si yo quiero determinar la tangente de esta recta roja, ¿qué debería hacer? Y acá debería trazar una horizontal, ¿sí? Una línea horizontal. ¿Estamos? Y este ángulo de la recta roja con la horizontal, vamos a llamarle alfa. ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos determinado ahí? Bueno, ahí lo que hemos determinado es la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta se define como, delta i sobre delta x. Incremento en y sobre incremento en x. Y ese incremento en y sobre incremento en x lo podemos determinar nosotros en esta curva. ¿Cuál sería esos incrementos del cual me está hablando? Y bueno, este valor, donde tenía el punto B, hasta acá, este valor sería delta i. Y todo este valor, Ajá. ¿sí? de donde marqué x y hasta el desplazamiento h, todo este valor no es otra cosa que delta x. Entonces, ¿qué estoy diciendo en definitiva? Si la pendiente es incremento en y sobre el incremento de x, yo puedo determinar el valor de delta i y el valor de delta x. Sí, ¿por qué? ¿Qué sería este valor delta i? Y este valor delta i no es otra cosa que este valor que está comprendido entre f de x y f de x más h. ¿Y cómo puedo hallar este segmento? Y a f de x más h le resto f de x. Me va a quedar este tramo que viene a ser delta i. Entonces, delta i no es otra cosa que f de x más h menos f de x. ¿Y delta x qué? ¿Qué viene a ser delta x? Todo este segmento, ¿qué sería? X más h menos x. Y x más h menos x no es otra cosa que h. ¿Sí? ¿Te Ah, das cuenta? ¿Te dan cuenta? Bueno, sí. a este cociente, a esta división, se lo conoce como cociente incremental. A esto en realidad, pero como la expresión de delta y delta x son estos valores, ¿sí? A esta expresión se lo conoce como cociente incremental. ¿Sí? ¿Qué es el cociente Sí. incremental? Delta i sobre delta x. Que para nuestra expresión genérica no es otra cosa que lo que escribimos acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se define la derivada? Bueno, ¿estamos, Will? Sí. Bueno, Parece la chica quieren entrar, profe. se congela, parece. Bien. Bueno, acá dice que la Sí. No sé pendiente si es mi de... internet o el tuyo. ¿Cómo? No sé si es tu internet o el mío, digo que se congela. No, yo te veo congelada vos. Debe ser el tuyo. Acá, cuando se Ah, congela, me congelo yo. Cuando, ajá. cuando el problema es Por mío, eso te digo, no sé si es el mío o el tuyo. no, cuando es la señal de acá, es la imagen, el cuadro mío es el que se queda ahí congelado. Bueno, entonces, acá la Ah, definición es, acá hay una pregunta que dice, la pregunta, ¿cuánto vale la pendiente de ese ángulo? ¿Sí?
la pendiente de este ángulo. Y dijimos que es pendiente el delta y sobre delta x, y definimos esto que se conoce como cociente incremental. ¿Sí? Entonces, ahora la cuestión es, ¿qué es la derivada? Y la derivada, por definición, y que está acá en el material, dice que es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva de la función, en un punto considerado. ¿Sí? Eso es como definición de pendiente. La derivada de una función en un punto nos indica la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. O sea que cuando yo calculo derivada de una función, estoy calculando la pendiente de esta recta, que es una recta tangente a la curva de la función, en un punto determinado. En este caso, ¿en qué punto estaríamos analizando? En el punto X. ¿Te das cuenta? Entonces, para calcular la pendiente en este punto, ¿qué fue el experimento que estuvimos haciendo? Y estuvimos achicando h, achicando h para que esta recta secante fuera cada vez más, hasta que h es 0, este punto B coincide con el punto A y me queda una recta tangente a la curva. Cuando yo determino Sí. la pendiente de esta recta tangente, estoy determinando, eso en definitiva es la derivada. O sea, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto considerado. Pero para eso, ¿qué hacemos? H disminuimos a 0. O sea que H tiende a 0. ¿Y eso a qué concepto te hace alusión cuando decimos H tiende a 0? Y límite. O sea que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer para calcular la derivada es calcular el límite para h tendiendo a 0, límite para h tendiendo a 0 del cociente incremental, ¿sí? De f de x más h menos f de x sobre h. Cuando calculemos este límite, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Calculando la derivada de la función. Y fíjense cómo digo derivada de la función f de x, le pongo un tilde. Ese tilde indica derivada. Entonces, para Derivada. calcular límite, para calcular derivada, tenemos que calcular un límite en definitiva. ¿Se dan cuenta por qué la importancia del límite y por qué era el orden del límite? ¿Por qué vimos primero el límite? Evidentemente porque esto lo vamos a ir aplicando en los diferentes conceptos que vimos. Bueno. Relacionarlo no lo contenido. Sí, se te corta la señal, Will. No te entendí nada de Sí. lo que preguntaste. No, que van relacionándose los contenidos, digo, profe. Sí. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a calcular el límite. ¿Sí? Bueno, vamos a poner como ejemplo. Vamos a suponer que tengo la función f de x igual a x cuadrado. Buenas. Hola. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, profe. Vamos a ver lo que aguanto en la clase. Bueno. Entonces, f de x igual a x cuadrado. Vamos a calcular la derivada de f de x aplicando este concepto de límite. ¿Sí? Esto es la definición de derivada. Fíjense que acá estamos definiendo derivada. O sea que esta es la definición. El límite del cociente incremental para h tendiendo a 0 es la derivada de la función. Entonces, ¿qué yo voy a tener que calcular acá? Y voy a tener que calcular el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h.
f de x ya sabemos que vale x cuadrado. ¿Sí? Y f de x más h, ¿qué va a ser? F de x más h, ¿qué va a ser? A x le tengo que sumar h, o sea que a esta función x le tengo que sumar h, y eso va a estar al cuadrado. Bueno, y acá viene la parte de álgebra que ustedes ya saben. Esto ya no es análisis matemático, sino que ya es el mundo del álgebra. ¿Sí? Ahora vamos a sustituir. Entonces, f de x más h, ¿qué es? X más h al cuadrado, menos f de x, y f de x, ¿qué es? X cuadrado. Sobre h. Bueno. Y acá viene el procedimiento algebraico. Acá tengo el cuadrado de un binomio que tendría que desarrollar este cuadrado de binomio, que no es otra cosa que x cuadrado más el doble producto de x por h, o sea, 2 por x por h, más h al cuadrado, menos x cuadrado, todo sobre h. Acá podemos aplicar cancelativa. Este x cuadrado que está sumando con este cuadrado, x cuadrado que está restando se van. Y me queda que tengo que calcular el límite para h tendiendo a 0. ¿De quién? Me quedó 2xh más h cuadrado. Y esto ya lo vamos a hacer en un paso más. Acá saco factor común h, que tengo dos términos, me quedó factor común h, ¿sí? ¿Y qué me queda? Y 2xh dividido h, que me va a quedar 2x. Más h cuadrado dividido h me va a quedar h. Todo dividido h. Y acá también podemos cancelar esta h que multiplica con esta h que divide, y me queda para calcular el límite para h tendiendo a 0, ¿de quién? De 2x más h. Y calculamos el límite, bueno, acá ya no pongo la fracción porque el denominador h desapareció, se canceló. Calculamos el límite, reemplazamos h por 0, y me queda 2 por x más 0 es igual a 2x. O sea que fíjense, para calcular la derivada de fx igual a x cuadrado, miren todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos y arribamos a que la derivada es 2x. Ahora, cuando yo le explique la regla de derivación, ustedes van a decir, ¿y para eso hicimos todo eso? Sí, para eso hicimos todo. ¿Cuál es la regla? Ya le explico acá, la regla. Cuando yo tengo una función f de x, ¿sí? Lo voy a explicar acá en el costadito para que lo vean, para no borrar todo el ejercicio. Si yo tengo una potencia, por ejemplo, x a la n, y yo quiero derivar esta función, derivada dijimos que era un tilde, ¿sí? F de x igual a x a la n. La derivada de f de x, f tilde x, no es otra cosa que el exponente pasa a multiplicar a la base, y el exponente de esta base disminuye en un grado, ¿sí? Entonces, miren, si yo tenía acá x cuadrado para derivar, yo tenía la función x cuadrado, no es otra cosa que multiplicar 2 por x, y el grado de esto va a disminuir en 1, o sea, 2 menos 1, 1. Me queda 2 por x a la 1. Fíjense que por la regla directamente esto es 2x a la 1 inmediatamente. Y, sin embargo, la definición, fíjense lo que implica. Ahora, si yo le escribo acá, en vez de una función f de x igual a x cuadrado, yo le escribo f de x igual a x cubo, ¿se imaginan ustedes todo el engorroso paso que vamos a tener? Ya no vamos a desarrollar el cuadrado de un binomio, sino que vamos a tener que desarrollar el cubo de un binomio. Y esa parte, háganlo ustedes porque lleva tiempo, ¿sí? Yo simplemente acá lo que le voy a explicar es el concepto, ¿sí? Que es esto, que en definitiva el concepto es la derivada de una función en un punto, como para refrescar la memoria,
la derivada de una función en un punto X, por ejemplo, ¿a qué es igual? Y es el límite del cociente incremental para h tendiendo a 0. Eso es la definición de derivada. ¿Y qué me indica la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva. Esa es la definición de derivada. Por ejemplo, a mí me podrían pedir la derivada de esta función x cuadrado, por ejemplo, para x igual a 1. ¿Sí? Entonces, en mi recta, en mi sistema cartesiano, acá x yo tendría que reemplazar por 1, ¿sí? Y ver el valor de la función cuánto vale. Bueno, es muy fácil. ¿Cómo hacemos para eso? Una vez que yo derivé, ya tengo la derivada, ¿sí? Ya tengo la derivada, ya sabemos que f' de x es igual a 2x. Lo que hacemos es calcular, por ejemplo, f' de 1, por ejemplo. O sea que x vamos a reemplazar por 1 y 2 por 1, 2. O sea que 2, ¿qué viene a ser? 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado, que en este punto es para x igual a 1. ¿Puedo determinar el ángulo de inclinación alfa una vez que tengo la derivada? Y sí, porque en definitiva el cociente incremental delta i sobre delta x para esta función, para este ángulo alfa, no es otra cosa que la tangente del ángulo alfa. Entonces yo puedo decir que la tangente de alfa, ¿sí?, es delta i sobre delta x, que esto es por definición de funciones trigonométricas. Y si yo quiero calcular alfa, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que pasar la tangente al otro lado como arco tangente, o tangente a la menos 1 de delta i sobre delta x. O sea que yo lo que tendría que hacer es, este 2 es la tangente del ángulo alfa. O sea que tangente de alfa igual a 2. ¿Cómo hago el cálculo? Y alfa va a ser arco tangente, o sea, tangente a la menos 1, de 2. ¿Y ahí qué hacemos? Vamos a la calculadora científica. Calculadora científica me dice que por ejemplo, arco tangente se hace shift tangente, ¿sí? Y el argumento vale 2. ¿Cuánto vale? Bueno, ahí me da 63,4349. Lo pasamos. Sinceramente que la propaganda de esta porquería me tienen loco. Encima no se quieren apagar. Bueno, lo paso a grado, minuto y segundo. Y me da esto 63 grados, 26 minutos, y los segundos me dan en decimales 5,82. Eso se redondea directamente a 6 segundos, ¿sí? Porque supera 50. 5,82 es directamente 6 segundos. Bueno, entonces fíjense, no solo determinamos la pendiente de la recta tangente, que es 2, sino que también determinamos el ángulo de inclinación de esa recta tangente. ¿Para quién? Para esta función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado. ¿En qué punto estamos hablando? En x igual a 1. En x igual a 1, ¿sí?, la pendiente vale 2 y el ángulo de inclinación 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. ¿Se dan cuenta? Bueno, este video yo lo voy a subir, mírenlo muchas veces porque es un concepto que por ahí no es que en la primera vez le va a quedar claro. Mírenlo muchas veces, interprétenlo, tienen material de lectura para eso. Lean todo el material, miren el video y entre los dos soportes pueden tranquilamente entender el concepto y resolver los ejercicios. ¿Sí? En la próxima clase vamos a trabajar directamente sobre las actividades que están en el material también. En el material marco teórico que dice ahí, ustedes tienen los marcos teóricos y tienen las reglas con los ejemplos. Y después les subí la actividad que son puramente ejercicios, que ahí sí va a ser solo ejercicio ya, y eso sí lo van a tener que entregar. Así que son apenas 55 ejercicios que tienen para practicar.
¿Estamos bien? Bueno, ese es poco, profe. Es poco para ustedes, sí. Es en una tarde de mate con chipita frita, en 3 horas, Ajá. antes de 3 horas le terminan, le liquidan a eso. En 2, 3 horas eso liquida. Sale humo de nuestra cabeza, profe. Esa es la idea. Como se transforma como chimenea nuestra cabeza ahí. Exactamente. Justamente esa es la idea, ¿no? Sí, yo lo hice. Bueno, Ajá. entonces, Will, para la próxima, ya tienen acá este material. Bueno, tengo clase ahora, así que no voy a poder subir todavía porque me consume datos. Cuando Sí, apenas termine la otra clase voy a ver de subirlo al video. Tienen el material para leer. Es más, pueden ir haciendo un paralelo con la explicación para poder entender. O sea que el material les va a servir a ustedes para poder comprender el tema para ir resolviendo algunos. y van a ir resolviendo Después también. despeja dudas. Y nos vemos la próxima como para resolver la actividad. Así que miren para que puedan venir con dudas. Así pueden venir con dudas y poder resolver las cuestiones. ¿Estamos bien? Sí, ahora me voy a poner al día. Bueno, Ahora me voy a poner al día porque ya tengo internet. dale. Antes me Bien, costaba un poco más porque tenía que bueno. salir. Bueno, entonces dejamos acá y nos vemos en la próxima clase. Dale, profe, nos vemos. Dale, nos vemos. Chau, chau.